Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abran la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Romanos, capítulo 2, 28 y 29, nada más. Romanos 2, 28 y 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? Voy a leerlo, hermanos, ustedes ponen atención. Dice así la palabra: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Tome su lugar, hermano. El tema que quiero tratar hoy con ustedes, hermanos, se basa en este pasaje, pero se basa en la palabra de Dios, que es lo más importante. Este pasaje, si ustedes ven, no menciona a Jesucristo, ¿verdad? Aparentemente. Pero dice la misma palabra que toda esta palabra es inspirada por Dios. Y Jesucristo mismo decía: ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Aunque no está la palabra Cristo en lo que acabamos de leer, sabemos que está contenida en las Escrituras. Y estas Escrituras, esto que vamos a ver hoy, tiene que ver con Cristo. No lo debemos de ver con prejuicios. Hay quienes, cuando se trata un tema en donde hay veces que Cristo no se menciona, se alborotan, por decir algo, ¿verdad? Y dicen: pues no predicaron ni a Cristo, ¿verdad? Pero toda esta palabra, hermanos, toda, habla de Cristo. Todo gira alrededor de Jesús, de sus propósitos, ¿sí? De sus propósitos eternos para con nosotros. Entonces vamos a escucharle. ¿Qué dice? Mira, hermano, pero no es judío, decía Pablo en esta epístola, el que lo es exteriormente. Los judíos tenían mucho de qué estar orgullosos, hermanos. Ustedes saben que es conocido en el mundo que es el pueblo elegido por Dios, es el pueblo de Dios. En todas las culturas, en todas las naciones en donde se predica el cristianismo, se entiende que es el pueblo de Dios. Le decimos el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Pues, ¿qué nación no se sentiría orgullosa de tener ese título? ¿Qué nación? O en forma individual, ¿qué judío no se sentiría orgulloso de formar parte del pueblo elegido por Dios? Era motivo de orgullo para ellos. Era motivo, hermanos, de tal exaltación que ellos se veían a sí mismos como los poseedores de la verdad. Ellos se veían a sí mismos como aquellos depositarios de la verdad, lo cual así era. ¿A quién se les manifestó Dios en Egipto? ¿De qué pueblo se habla que un Dios los haya sacado de una nación donde estaban esclavos? De ningún pueblo. ¿De qué pueblo se habla que su Dios mismo los guió por el desierto? De ningún pueblo. Porque todos los dioses son mudos. Todos los demás dioses tienen boca, pero no hablan. ¿De qué pueblo se ha oído que Dios los introdujo a una tierra llena de leche y miel, para que ahí tomaran posesión
para que ahí vivieran. ¿De qué pueblo? De nadie. Han habido invasiones. Nosotros mismos en México, ¿verdad? Vivimos una conquista, nuestros antepasados. Los norteamericanos vivieron una invasión, los indios que vivían en ese tiempo, ¿verdad? Pero ninguna de ellas, ¿sí?, quedó registrada en la historia que Dios los guió. De ninguna de ellas se habla que Dios iba personalmente con ellos en una nube de fuego en la noche o en una nube en el día. De nadie se habla eso. Pero del pueblo judío sí. Entonces, ¿acaso no es motivo de orgullo eso para el pueblo judío? Pues sí lo es. A tal grado, hermanos, a tal grado que cuando Jesucristo estuvo con ellos y les decía que eran pecadores, ellos quedaron perplejos. Ellos no entendían por qué alguien, si venía de parte de Dios, les venía a decir que eran pecadores, si eran poseedores de la verdad. Si era el pueblo escogido de Dios, y ellos mismos dijeron, somos simiente de Abraham, no somos pecadores. ¿Acaso no has sabido cómo Dios nos sacó de Egipto? Parafraseando, ¿verdad? No se lo dijeron. ¿Acaso no has sabido que somos el único pueblo que Dios eligió y hizo maravillas en medio de nosotros? ¿Cómo nos vienes a decir que somos pecadores? Tenían mucho motivo de que enorgullecerse. Si nosotros somos judíos, somos descendientes de Abraham, no somos pecadores. Y Cristo decía, sois pecadores. No somos pecadores, somos hijos de Abraham. Bueno, ¿y eso qué? No. ¿Sois hijos de Abraham? Sí, pero Dios es poderoso para levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Acaso al ser hijos de Abraham, acaso el que Dios los haya conducido en el desierto, los hace una excepción? Les estaba diciendo Cristo eso. ¿Acaso ustedes son una excepción como pueblo? Entonces Pablo refuerza esta idea en el libro de Romanos y nos dice, no es justo ni aún uno. Oye, pero nosotros sí, decían los judíos, no es justo ni aún uno. Le digo a los judíos, ni tú que te llamas judío eres justo, ni tú cuyo nombre judío significa alabanza eres justo. Y Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1 al 3, agarra parejo a todos, ¿verdad? Aquellos pensaron que nada más iba a hablar de los gentiles, ¿no? Porque los gentiles eran menos que nada en ese tiempo. Aquellos pensaron que iban a agarrar parejo, pero para otros pueblos, y Jesucristo, ¿sí?, agarró parejo, pero a ellos. Es más, Jesucristo ni mencionaba casi a los gentiles, no sé si se habrán dado cuenta. Se dirigía directamente a ellos. ¿Sí? Y Pablo ahora les dice, ¿eres judío? ¿Te enorgulleces de ser judío? Pues no eres justo delante de Dios. Fuiste el pueblo elegido, pero recuerda que no eres justo delante de Dios. Necesitas, Pablo les estaba diciendo a todos, los cortó con la misma tijera, pues. Les dijo a los judíos, orgullosos, ¿verdad?, de su herencia. Se dirigió a los gentiles. Entre los gentiles había mucha ciencia, mucho desarrollo también. Se dirigió a los griegos, a los sabios de ese tiempo, y también los agarró parejo. Les dijo, no se trata de eso. No se trata de lo que heredaste. No se trata de que porque perteneces a este pueblo o a esto otro. Eso no te hace que haya una excepción. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Pero ahora,
La exposición, hermano, no es evangelística, así enfocada a esto que le estoy diciendo, sino ahora lo quiero enfocar, hermanos, a que Pablo vuelva a insistirles que el ser judío no es una cosa que tenga que ver con la barba, con el, no sé cómo se llama esto que se ponen aquí, ¿sí? No tiene que ver con tener una apariencia de piedad, no tiene que ver con que vaya usted al templo, no tiene que ver, ¿sí? Dice Pablo, no es lo exterior. Ser judío, estaba diciéndoles Pablo, no es por lo que se ve en ustedes. Ser judío no es por lo que se ve en nosotros. Ser redimidos, ser una nueva criatura, no es por lo exterior. No nos engañemos, decía Pablo, no se engañen. No es judío el que lo es exteriormente, ni está circunciso, ni está circuncidado el que lo está exteriormente. Oye, pero esa circuncisión lo recibimos de nuestros padres. Pero confiáis en vuestra circuncisión. Ya creéis que porque tenéis la marca externa, ya sois una excepción, les estaba diciendo Pablo. Pues deben de entender, les decía a los judíos, que el circuncidado externamente, ¿sí?, la circuncisión que pide Dios no es la exterior en la carne, sino la interior, la del corazón en espíritu. Amén. O sea, ellos confiaban en todo lo que exteriormente expresaban. Ellos confiaban en que, ¿se acuerdan de aquel que se pegaba en el pecho y oraba, Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano? ¿Se acuerdan de ese, verdad? Decía, gracias Señor porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, confiando en sus propias justicias, confiando en lo que él exteriormente estaba expresando. Y hoy Dios también nos quiere hablar a nosotros. A nosotros hemos sido depositarios de algo también hoy. Desde que creímos en la palabra, nosotros hemos sido depositarios del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y hoy dice la misma palabra, ¿sí?, que guardemos el buen depósito que ha sido puesto en nosotros con temor y temblor. Amén. Que andemos conforme a lo que sea digno, conforme al llamamiento que hemos recibido, conforme a la vocación a que hemos sido llamados. Que no confiamos, dice Pablo, en la carne, porque los judíos confiaron en su carne, confiaron en lo que veían exteriormente, confiaron en que como ya estaban dentro del pacto y como los niños se circuncidaban, pensaban que ya estaba todo arreglado. Pensaban que ya nadie tenía que tacharlos de nada, porque cumplían con todos los requerimientos. Pero la circuncisión, si recuerdan ustedes, fue instituida desde Abraham. Pero esta circuncisión, la idea original de Dios es que fuera del corazón. Vamos a hacer unas lecturas, hermanos, desde Deuteronomio. Desde Deuteronomio, que estamos hablando de la ley, de los tiempos de Moisés. Desde el Deuteronomio, ya Dios dice en el capítulo 10, versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Imagínense desde cuándo se estaba hablando que la circuncisión no era la exterior. ¿Desde cuándo se estaba hablando que la circuncisión que ellos ya practicaban para entonces, porque fue antes de la ley, era la del corazón la que Dios buscaba y era su idea original? Y en Jeremías 4:4 también dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Dice, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, hermanos, la idea que nos da este último versículo,
A Dios siempre le ha interesado desde el Antiguo Testamento que el exterior que los judíos expresaban tuviera un reflejo interior, que la piedad, ¿sí?, no fuera externa, sino que la piedad fuera interna, de un corazón tierno, de un corazón que ama a Dios, que el semblante del que ayunaba no fuera triste, incluso, si ustedes han de recordar. Pero los judíos, por ser un pueblo confiado, por ser un pueblo elegido históricamente, se confiaron. Y hoy Dios también nos habla a nosotros, hermano. No debemos de confiar en la carne, dice Pablo, en nada. Es muy engañosa. La carne es muy engañosa. No lo que se ve, como dice, que no todo lo que se ve es oro, dice, ¿verdad? Hay cosas, si no todo lo que relumbra es oro, ¿verdad? Sí, es cierto, porque las apariencias engañan. Los judíos les gustaba mucho aparentar la piedad. Los judíos, gracias hermano, a los judíos, ustedes saben, ya han leído las escrituras, les gustaba mucho aparentar la piedad, les gustaba mucho aparentar santidad, les gustaba mucho eso, porque para ellos la apariencia lo era todo. Hay una corriente incluso en nuestros tiempos, ya más actualizada, ¿verdad?, en que la apariencia lo es todo. Cuando a un pastor lo instruyen para ser pastor y lo envían a una iglesia, dentro de sus clases de teología, dentro de sus clases de escatología, dentro de sus clases de cristología y de toda la ciencia, pues, y del conocimiento y de la profundidad de Dios, le dan otra materia, vamos a decirlo así, que se llama precisamente el de la apariencia. Porque un pastor, cuando sale al instituto, o un ministro, cuando sale de su curso, le instruyen para que se vista correctamente, ¿verdad? Le instruyen para que hable correctamente. Y fíjense que no estoy diciendo que sea incorrecto, ¿eh? Ellos le instruyen para que se siente correctamente. Para que si es pastor, parezca pastor. Para que si es ministro, no sé, ministro de algo, parezca ese ministro que está haciendo eso. A los ministros se les recomendaba, por ejemplo, no sentarse. Estoy hablando de tiempos también antiguos, aunque se sigue haciendo en Estados Unidos. Se les recomendaba, por ejemplo, no sentarse con las piernas cruzadas, ¿sí? Se les recomendaba que cuando componían un coche en su casa, ¿sí?, y tenía que ir a comprar alguna refacción, que no se fuera así sucio, porque si lo encontraba alguien en el camino, como un pastor, ¿no?, va a estar haciendo eso, ¿no? Se les recomendaba que se diera su baño, se cambiara y se fuera. ¿Sí? Se hacían recomendaciones hasta inocentes, ¿verdad? Son inocentes, o sea, son recomendaciones no dañinas, diríamos, ¿no? Se les recomendaba incluso que como no todo el tiempo podía estar en la iglesia, sacara la línea telefónica y se la llevara a su casa. Ustedes ya saben que ya hay un de seguir, ¿no?, que sigue la línea hasta su casa. De tal modo que a cualquier hora que hablara la gente, siempre había alguien en la iglesia, pero no había nadie en la iglesia. ¿Sí? Respondían en la casa, ¿no? Alguien había. Pero la apariencia era todo. Se tenía que aparentar, ¿sí?, que era la iglesia la que se respondía. Incluso cuando se hacía como en las empresas, ¿no? Constructora Raiken a sus órdenes, ¿no? A sus órdenes. O
grupo fulano de tal y un título larguísimo a sus órdenes, buenos días, ¿no? En las iglesias, primera iglesia evangélica del mundo, a sus órdenes, ¿no? Apariencia. Eran herramientas, pero se les estaba instruyendo a aparentar algo que no era. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Sí, cuidado de todo ese asunto, porque era un error de los fariseos. En Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque las apariencias nos llevan a casos extremos. Cuando a alguien se le enseña a aparentar lo que no es, por ejemplo, a las familias, a los matrimonios, se les enseña a aparentar que son felices y pues no son muy felices, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que mostrar nuestra cara de felicidad. Y hay veces que antes incluso cantábamos nuestros himnos juntos después de un gran pleito. ¿Sí? Después de un gran pleito doméstico, juntos los dos, y una sonrisa. Hasta hay una caricatura por ahí de un libro cantando himnos a Dios. La realidad interna no correspondía con la realidad externa, porque habían sido instruidos en que era mejor la apariencia. No correspondía. Era fariseísmo puro, pues. En Mateo 23:5, hermanos. Ellos llegaron a pensar que lo exterior era tan importante. Dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, esto, hermanos, de ensanchan sus filacterías, es muy complejo este vocabulario, ¿sí? Y extienden los flecos de sus mantos. Es muy complejo este vocabulario, pero lo que significa, hermano, es que andaban como pavos reales, pues. ¿Sí? El pavo real es natural en él, que para atraer incluso a su hembra se esponja, ¡pum!, en colores, ¿verdad? O sea, no nada más es bonito, sino aparte se esponja, ¿verdad? Se esponja para ser admirado, ¿verdad? Y así hacían los fariseos. Y Cristo les vino a decir: no, eso no. Y les decía Cristo: sois ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo ciegos si eran depositarios de la verdad? Sois ciegos, no entienden, vuestro entendimiento está cerrado. ¿Cómo es posible si toda la vida se habían instruido en la ley y en la Torá? Es que no entienden nada, les decía. ¿Cómo era posible si era el pueblo elegido, era el pueblo en el que Dios se le había revelado? Pues no entienden a pesar de todo, decía Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque habían cambiado lo que era interior, lo que tenía que estar en lo interior de ellos, como un tesoro que tenían que guardar, ¿sí? Lo dejaron resbalar hacia afuera. Y ya lo de afuera
era lo más importante. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos eran judíos. Judíos significa alabanza. Pero ellos querían recibirla. Sí. Y se puede recibir. Pero fíjense que hay un detalle que acabamos de leer. Dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todo ministro, todo servidor que se preste a servir a Dios, debe de esperar la alabanza no de los hombres, debe de esperar la alabanza verdadera que viene de Dios, amén. Ese es el verdadero judío, no el que busca la alabanza de los hombres, no es el que se ensancha con sus filacterías y sus mantos. Porque como hombres, hay veces que exigimos la honra de otros, la admiración de otros, o esperamos incluso la admiración de otros. Pero no, esa no es la alabanza verdadera. ¿Qué se dice de los fariseos? Se decía de ellos que esperaban la alabanza de los hombres. Ellos deberían de haber esperado la alabanza, dice aquí, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿De dónde vino la alabanza a Job? Del Señor mismo. ¿Ya viste a mi siervo Job? Yo me imagino que si le pudieran hacer una película y doblar esa voz, ¿no? Doblar esa voz, con qué orgullo, entre comillas, ¿verdad? ¿Ya viste a mi siervo Job? Él es justo, él es bondadoso, él es esto, lo otro. Esa es de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Y qué dice de David? Dice, ese hombre es un hombre conforme a mi corazón. Es una alabanza. Que alguien le diga eso a alguien, ¿verdad? Dice, ay, sí. ¿Pero de quién viene? De Dios. Amén. Entonces el siervo de Dios, el depositario de la verdad, no debe de buscar reconocimientos. No debe de buscar, hermanos, sobresalir incluso más que Cristo. En este mismo sentido, Cristo decía, ninguno de vosotros, ¿sí?, os hagáis maestros, decía. No digan que sois maestros. En este mismo sentido, no digan que sois maestros, porque los maestros es la fuente de un conocimiento, ¿verdad? Pero nosotros no debemos hacernos fuentes de conocimiento. No debemos hacerle creer a los demás que somos fuente de conocimiento. Porque nuestro maestro es uno, dice, y es Jesús. La fuente de todo conocimiento no es de un hombre, por muy erudito que sea. La fuente de nuestro conocimiento, incluyendo el mío y el de cualquier otro, la fuente es Jesucristo. Amén. En ese mismo sentido, le dice Cristo, no le digas padre a cualquiera. No les anden diciendo padre a cualquiera. En ese mismo sentido, el de la alabanza, ¿me entienden? No que no haya hijos espirituales y no que haya padres espirituales, sino en el sentido espiritual. ¿Por qué no decirle padre a alguien? Alguien diría, ¿verdad? Porque el Padre es la fuente de nuestra vida. Y la única fuente de nuestra vida que conozco, pues es Dios. Amén.
Entonces por eso en ese sentido decía, no le digáis padre a nadie. O sea, no alaben tan excesivamente a alguien, pues, porque después de todo lo que da la vida soy yo. ¿Sí? Después de todo la fuente del conocimiento soy yo. La fuente del gozo soy yo. La fuente de que si alguien tiene éxito ministerial, la fuente soy yo. Amén. Y yo soy el que le da a él, a ese siervo. Soy yo el que le voy a dar esa alabanza, porque esa alabanza no procede de los hombres, sino de mí. Amén. Entonces, incluso cuando alguien se para aquí a predicar, aquí o en cualquier otro lugar, ¿qué nos preocupa cuando predicamos? Por ejemplo, tal vez a alguno de nosotros nos preocupa cómo nos vemos, ¿verdad? Tal vez a alguno de nosotros nos preocupa cómo nos oímos. Bueno, ahorita tiene buen volumen. ¿Cómo decimos las cosas? Tal vez esa sea nuestra preocupación. Bueno, tal vez nos preocupe a ver si no tengo alguna mota en algo, alguna mancha, ¿sí? Tal vez esa sea mi preocupación. ¿Y no acaso mi preocupación debería de ser si tengo un mensaje de Dios para ustedes? Que si para pararme aquí, si tengo de algo que preocuparme, ¿verdad? Sea, Dios arde en mi corazón para poderles dar ese mensaje a ustedes. Esa que sea nuestra inquietud, de que al pararnos aquí, podamos dar descanso a vuestros corazones. Que si nos vamos a parar aquí, podamos dar refrigerio y descanso a las almas. Que si al pararnos aquí, estemos quitando las cargas de los hombros del que nos escucha y no le estamos poniendo más cargas. Esas son preocupaciones genuinas. Las demás, si acaso, son secundarias. No le digo que venga usted todo desaliñado y después prediquemos aquí, ¿verdad? Inadecuadamente, ¿no? Pero esto se va hasta el extremo. Recuerdan que hay iglesias en donde no se deja que haya mujeres con pantalones. Bueno, no recuerdan, más bien saben que hay mujeres que no las dejan entrar con pantalones. También saben ustedes que hay iglesias que no dejan entrar, ¿sí? O tal vez sí lo dejen entrar, pero no participar, a los que tienen el pelo un poco largo, hombres, ¿verdad? Hombres, porque la mujer es normal, pero hay quienes no. Hay iglesias, hermanos, con esos dos ejemplos, ¿verdad? Ya no voy a agregar más. Están viendo lo exterior, están viendo el exterior, no están preocupándose por el interior, no están preocupándose por el hombre, no están preocupándose por el estado espiritual del hombre, sino están preocupándose por la apariencia, están preocupándose por lo que él está proyectando hacia afuera. ¿Tienen esa preocupación? No, antes, si alguien entraba melenudo hace unos 20 años, no, ese decía uno, este va al infierno, ¿no? Sí, así éramos, o fue, porque ellos era muy importante la apariencia. Y les dice Jesucristo, vosotros, ciegos, guías de ciegos, coláis el mosquito y os tragáis el camello, porque esas congregaciones tenían mucho cuidado de que el pastor, el ministro, tuviera un calzado inmaculado, tuviera un vestido inmaculado, aunque estuviera en adulterio, porque esas iglesias cuidaban de que el feligrés, el que llegaba y se sentaba y escuchaba la palabra de Dios, no tuviera el cabello largo, pero no les importaba si en ese corazón había rencores, había odios, de eso no se preocupaba. Vosotros coláis el mosquito, les decía Jesús, y os tragáis el camello. Habían cosas más importantes que tratar. Amén. Fíjense que los fariseos cuidaban muy bien el diezmar. ¿Se acuerdan que ya leímos donde dice diezmáis la menta, diezmáis la ruda, diezmáis el eneldo? Bueno, esas son semillitas
no son frijoles, son semillitas. Pues ellos tenían cuidado de que el 10% fuera exacto, Eran bien rigurosos y contaban sus semillas. Yo me imagino que si habían 80 kilos, el 10% es 8 kilos, y lo pesaban bien exactito, porque dice que eran rigurosos y diezmaban todo perfectamente, cumpliendo con la ley. Pero les decía Jesucristo, pero os habéis olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. ¡Qué bien hacéis todo lo externo! ¡Qué bonito se ve todo lo externo! Pero no olvidemos, hermanos, no nos olvidemos de la misericordia, de hacer justicia y de la fe, amén. ¡Qué bien se ve todo lo externo! Se ve excelente. Los judíos se veían excelentes. Llevaban trajes especiales los judíos y se les distinguía. A los fariseos se les distinguía muy bien. No eran como el común de la gente. Cuando ellos atravesaban una multitud, sabían que era fariseo, y ellos se entregaron a eso. Y nosotros, el mensaje de hoy es que no podemos entregarnos a eso. Amén. El mensaje, hermanos, es que no nos dejemos guiar por las apariencias. Ellos llevaban una doble vida, y eso no los hacía felices. Miren, en grupos cristianos, en los grupos cristianos, hay una disyuntiva, vamos a decirlo así. En los distintos grupos cristianos, yo sé que ustedes conocen otras iglesias, hay una disyuntiva. Dicen, o hacemos reglas para que todos que se comporten, todos los que vayan a entrar aquí como miembros se comporten como esa regla, o dejamos, ¿sí?, que el Espíritu de Dios mejor trabaje en ellos y haga la obra. Hay dos disyuntivas, hay una disyuntiva. Tenemos que elegir. Pablo le decía a los Gálatas, ¿dónde está? Cuando ya habían caído en el error de los que predicaban la ley, les decía Pablo, ¿y dónde está aquella satisfacción que demostrabas? Es lo que nos dice el Señor hoy. ¿Dónde está aquella satisfacción que nos trajo a Dios desde el principio? ¿Dónde está aquel gozo sano y puro, la cual nos trajo a los pies de Dios? ¿Dónde está aquella alegría genuina en nuestros corazones? Así les decía a los Gálatas. ¿Y dónde está aquella satisfacción? ¿Por qué, habiendo empezado por el Espíritu, queréis terminar en la carne? Porque los que os mandan a circuncidar, les decía Pablo a los Gálatas, los que os mandan a hacer las obras de la ley, solamente quieren agradar a la carne. Entonces hay una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Hacemos reglas para que en esta congregación ya no entre alguien que tenga ciertas características, porque hay congregaciones que así son y son bien rígidas, Hacemos reglas. Cuando vayamos a orar, nos arrodillamos todos. ¿Qué les parece? Hacemos reglas, que cuando vayamos a orar, todos estemos parados, que nadie se quede sentado. Empezamos a hacer reglas. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Es la disyuntiva. O aquel que vemos o aquella que vemos porque se ve, que viene vestido inadecuadamente, pues ya vamos y le decimos, no, porque me come la boca de decirle, no. Oye, hermana, no vi bien apropiadamente. Pues yo nada más venía, yo pensé que podía, ¿no? No, pues no puedes. Hacemos así, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ya venimos incluso de allá, porque ya lo importante ya no es lo externo, sino es lo interno. Y ahora aquí estamos esperando que esa obra, ¿acaso no el Espíritu Santo de Dios está en nosotros? ¿Acaso no el Espíritu de Dios es capaz de motivarnos a cada uno de nosotros para que actuemos en la obediencia? Basta Dios en nosotros para que Él haga la obra, y la obra de convencernos, de darnos la convicción. Amén. Terminamos, hermano. Miren, voy a hacer una especie de examen, ¿sí? Es examen. Voy a hacer 10 preguntas. Vaya usted apuntando. Si cumple con la primera, ponga sí lo cumplo, no lo cumplo, sí lo cumplo. Hay iglesias que evalúan el desempeño espiritual de sus miembros. Así en forma económica nada más. Y fíjese que las preguntas no son malas, ¿verdad? Dice, ¿iría usted? Es un examen para un cristiano
para que, como existen en las revistas, ¿verdad?, las autoevaluaciones, ¿no?, de ese tipo. Hay una corriente de autoevaluación, ¿verdad? Hay corrientes cristianas que se autoevalúan incluso, ¿sí? ¿Iría a la escuela dominical el próximo domingo? O le diría yo, ¿va a venir a la escuela dominical el próximo domingo? Usted ponga sí o no. ¿Seríamos puntuales? Usted, póngalo ahí. Cada sí va a valer 10 puntos. ¿Sí? No, sí, así dicen, ¿no? Así se hace. Y lo vamos a aplicar. ¿Van a traer su Biblia o la van a olvidar de nuevo? ¿Van a traer su Biblia? Es la pregunta. ¿Estudiaron la lección que se les dejó de tarea? ¿O la van a estudiar? ¿Van a traer su ofrenda? Trajeron la lección, ¿no? ¿Estudiaron su Biblia en la semana? Ahí le pone. ¿Van a asistir al servicio de predicación o después de la alabanza se van? ¿Hacen el esfuerzo de adorar durante el servicio? ¿Sí? Bueno, ¿traerían a alguien con ustedes? El próximo domingo, ¿traerían a alguien con ustedes? Sean honestos, esto no, yo no lo voy a evaluar, ¿sí? Si no dice, ¿invitarían a un miembro nuevo? Porque hay veces que el otro que les dije, traerían a alguien con ustedes, hay veces que es otro cristiano, ¿no? Puede venir con ustedes. Pero ¿traerían un miembro nuevo o una visita? 10 preguntas nada más, porque hay muchas, ¿no? Esto es para evaluar si somos buenos cristianos, según un método, ¿verdad? Si usted dijo sí, 100 puntos, ¿sí? Si tuvo 100 puntos en todo lo que le pregunté, dicen ellos, usted es un perfecto ejemplo. ¿Sí? Cumplió con todo, ¿no? Si usted tiene 90 puntos, ¿sí?, está bien, ahí la lleva, está bien. ¿Sí? Si usted tiene 80 puntos, ya se está descarriando. ¿Sí? Si tiene 70 puntos, tenga cuidado. De plano, si tiene 60, usted es un caso de urgencia. Así los evalúan, hermano. Así los evalúan. Ahora usted respóndase, ¿verdad? Pero este es el método del desempeño espiritual. Entonces estamos en una disyuntiva. Exigimos a todos desempeño espiritual, porque fíjense que es algo paradójico. Cuando nosotros evangelizamos a alguien, ¿a poco no le ponemos la mejor carita? Bueno, es bueno, ni modo que le hagamos una cara, un gesto malo. ¿Y qué es lo que le ofrecemos? Y le ofrecemos, pues una relación con Dios, lo cual es correcto, ¿verdad? Decimos, vas a tener una relación, una comunión íntima con Dios si tú aceptas a Jesucristo. Esperamos según las Escrituras, como decía Jesucristo, según Isaías, he venido a liberar a los cautivos, a dar libertad a los presos. Esperamos darle reposo, ¿verdad?, también a su alma. Es decir, vas a tener reposo, vas a reposar. Le ofrecemos también eso, ¿verdad? Le ofrecemos, no nosotros, bueno, en el proceso de la evangelización, le ofrecemos que sus pecados van a ser perdonados. ¿Es verdadero, no? Le ofrecemos reposo para su alma. Es verdadero. Le ofrecemos que va a tener una relación estrecha con Dios. Es verdadero, porque va a ser hijo. Le ofrecemos que va a tener una nueva identidad con Dios. Ahora ya no va a ser cualquiera, ahora va a ser el Hijo de Dios. También se lo ofrecemos. Y aparte, para redondear, le decimos, y todo esto es gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque es un don de Dios. Es gratis, nos llega por gracia, le decimos. Y se siente liberado, y se siente contento, y dice, sí, acepto a Cristo, ¿no? Y ya cuando lo tenemos aquí, le empezamos a imponer cargas, y otras cargas. Les exigimos un desempeño espiritual. Es que la regla soy yo. Es que la regla es fulano. La regla es sutano. Y todos aquí somos así, Y tú debes de ser así. Le exigimos. Y esa alma que recibió a Cristo y se liberó de todas las cargas que traía, nada más las cambió. Se agobia a tal grado. Y esa era una característica farisea. Dice la Escritura, que ellos les imponían cargas a los demás.
que ni ellos mismos podían. Es más, que ni ellos mismos con un dedo, dice la Escritura, querían moverlas. Entonces, tenemos que ser equilibrados también. Amén. Tenemos que pensar, o sea, en muchas cosas que hacemos quizá inconscientemente. Porque no lo hacemos por maldad. Amén. No lo hacemos por maldad. Lo hacemos como para alabar a Dios y para agradar a Dios y porque nos interesan las almas, para que vayan creciendo. Pero a veces que nada más les imponemos cargas religiosas. Tienen que crecer y tienen que servir a Dios, sí. Pero debemos de esperar, y vuelvo a la disyuntiva. ¿Vamos a imponer reglas? ¿O mejor vamos a dejar en las manos de Dios que Él trabaje en esta persona hasta que en Él se vea la obediencia, hasta que en Él salga de su propia naturaleza esa obediencia? Aquí hemos preferido hacer lo segundo, que obedezcan, ¿verdad? Que Dios trabaje. Dios es poderoso. Dios es poderoso para que usted y yo actuemos en forma espontánea, hermanos. Miren, hermanos, para terminar, perdón. Otros grupos, por ejemplo, enseñan que nunca roce sus labios el vino, ¿verdad? Que no se juegue a los naipes. Que no baile. Son reglas, ¿eh? Nunca vayas al cine. No fumes. O sea, esas no son reglas del corazón, sino ya son expresas, ¿sí? Ellos ya expresamente se los dicen, ¿no? Incluso en su enseñanza lo incluyen. ¿Aquí a alguien les ha dicho algo? No, ¿verdad? A nadie. Incluso hay cristianos que todavía hay por ahí escondidos, pues todavía. ¿Por qué? Porque nadie se los ha dicho. Porque no esperamos, hermanos, que nosotros hacer el cambio en usted. Podemos aconsejarlos, sí, porque no podemos pasar muchas cosas, ¿verdad? Podemos aconsejarlos, pero no pretendemos cambiarlos, porque si Dios no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Pero usted hoy debe de entender, y debemos de comprender todos, que este es el método de Dios. No las reglas, no la ley, no las obras. No ese es el método para cambiar a nadie. Les comentaba que si a un conejo usted le enseña a rugir como león, va a seguir siendo conejo, aunque ruja perfectamente. Aunque asuste ese conejo, pero va a seguir siendo conejo. Es mejor que Dios lo transforme, es mejor que Dios transforme esa naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermano. No se agobie, hermanos. No se agobie cuando vemos predicaciones en donde nos exhortamos a nosotros mismos a vivir de acuerdo a la virtud de Jesucristo, de acuerdo al ejemplo que Cristo nos dio, pero que el que usted esté trabajando también, esforzándose, ¿verdad? Porque hay quienes se esfuerzan a tal grado que hasta cansados, hasta se cansan. A tal grado se cansan que ya no regresan. No vea el mandamiento de ser imitadores de mí como hijos amados. No lo vea como aquellas obras. Véalo como un llamado de Dios a su espíritu. Y entiéndalo en el espíritu. Y hágalo en el espíritu y en verdad. Amén. La adoración, ¿qué es externo? El culto. ¿Qué es externo? La alabanza. ¿Qué es externo? La predicación. ¿Qué es externo? Yo mismo, toda mi persona. Que todo lo que yo refleje sea lo que hay dentro de mí, hermano. Porque el que finge va a seguir fingiendo y no va a haber remedio. Pero el que declara su pecado delante de Dios, ese prospera. Amén. Vamos a orar, hermano. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por esta tu palabra.
Señor, eres bueno.